Buenos días, profesor Jáuregui, compañeros todos. En esta oportunidad el grupo conformado por Elizabeth Trillo y Nostroza, Edgar Silva Gómez y la que habla Miriam Rivas Gutiérrez pasarán a exponer el tema correspondiente a hematología forense reconstructor en el curso de pericias biológicas forenses en la maestría de Ciencias Criminalísticas de la Universidad Norbert Wiener. Es importante indicar que la hematología forense se encarga de estudiar la morfología, serología y biología de la sangre. Así, fundamentalmente, el trabajo en el campo penal de la criminalística, en lo que es el trabajo de la escena del crimen, en la recolección, protección e investigación de las evidencias. En ese sentido, la hematología forense se divide en dos grandes ramas de investigación, la hematología identificadora, que ya nos hemos ocupado en la anterior oportunidad, y ahora expondremos lo que corresponde a la hematología reconstructora. Para ello, hemos realizado un enfoque desde el punto de vista que abordaremos en el primer capítulo de hematología forense reconstructor, la parte de definición, objetivos, tipos de manchas, y en el capítulo segundo sobre el informe pericial hematológica reconstructor, en el capítulo 3, casos de estudio, los anexos y la bibliografía. Así podemos decir lo que corresponde a la hematología forense, sus alcances de estudio se dividen en dos grandes ramas, lo que corresponde a la hematología identificadora, como ya lo hemos dicho, en lo cual se trabaja en el laboratorio, y lo que es hematología reconstructora, que se trabaja en la escena del crimen, in situ. Esto según el campo que nos ocupa en materia penal. Ahora bien, ¿qué cosa es la hematología forense reconstructor? La hematología forense reconstructora se ocupa de la determinación e interpretación de mecanismos de producción de las máculas, o sea, las manchas de sangre. Cada mecanismo sabemos nosotros que tiene una producción de imágenes sanguíneas propias que se ven alteradas por cualquiera que sea el factor que las produce o las características propias del soporte. Así sabemos que a través de este estudio minucioso de la morfología de las manchas de sangre obtendremos información importante de la escena del crimen, como cómo se produjo los hechos, cuál fue la posición de la víctima y del agresor en el lugar que estamos trabajando, en un evento criminal, los movimientos perpetrados en el sitio del acontecimiento. Esto quiere decir desplazamientos varios, puede ser en una habitación, en un jardín, al ingreso, a la salida, toda la trayectoria, las características del traumatismo y la violencia empleada, la intensidad de igual manera, así como el arma empleada, los movimientos ejecutados con ella, ya sea por un impacto por PAF, un arma blanca o cualquier otro que produzca la muerte de una persona. Incluso sirve para descartar, sabemos, si tenemos varios sospechosos, podemos ir eliminando, ¿no?, según la teoría del caso y las pruebas o las evidencias e indicios encontradas en escena. Ahora bien, es importante saber qué es la sangre. La sangre es pues una evidencia, una de las más fuertes evidencias que tenemos nosotros después de lo que son las pericias dactilares. La sangre se constituye una evidencia fundamental en la escena del crimen. Y esta búsqueda de esta sangre a veces se evidencia fácilmente, muchas veces hay que hacer un barrido en todas las áreas que sospechamos que ha podido realizarse el evento criminoso. Por eso esta búsqueda, a veces, como lo refería, han podido limpiar la escena del crimen, y bueno, pues hay otros factores u otros mecanismos, otras sustancias con los cuales podemos evidenciar si hay manchas de sangre o no. Asimismo, los diversos objetos embebidos con tejidos enzimáticos serán permitidos al laboratorio para
se lleva al laboratorio para determinar si se trata de sangre humana. Esto es el descarte correspondiente que se efectúa. ¿Cuáles son los objetivos con este estudio? Primero es el punto de origen de la sangre, dónde lo encontramos, la distancia entre el punto de impacto y el origen de la sangre, eso también es muy importante, la dirección y velocidad del impacto, la dirección y velocidad del origen de la sangre, los números de golpes, la dirección y velocidad de los mismos, la posición de la víctima al momento del ataque. Todo ello nosotros vamos a poder determinar con los tipos de caída de la sangre. Entonces es importante que observemos en la investigación forense la forma de las manchas. Esto, como decía, el trabajo se realiza in situ, en el campo. Ahí vamos a ver la forma de las manchas de sangre, la dirección de las mismas, el tamaño, la superficie del impacto y la ubicación de las manchas. En ese sentido podemos decir que hay patrones de manchas de sangre. Tenemos las manchas activas, las manchas pasivas y las manchas de transferencia. Entre las manchas activas tenemos por impacto, es a qué velocidad se encuentra, si es baja, mediana o alta. Las manchas proyectadas, lanzadas, derramadas o exhaladas. Asimismo tenemos cuando se produce el daño arterial, los chorros y borbotones. Asimismo, en cuanto a las manchas pasivas, conocemos las manchas se producen por goteo, por escurrimiento, los charcos o los coágulos. Esto es cuando ante una herida por paz, por ejemplo, en el lugar donde se encuentre el occiso, pues vamos a encontrar charcos o coágulos de sangre. Asimismo tenemos las manchas de transferencia. Estas se dividen por contacto y por limpiamiento. El contacto es el contacto simple. Esto es cuando el agresor ha tomado contacto con la sangre y al momento de la huida pues se deja impregnado en diferentes superficies. En otros casos tenemos estas manchas de transferencia de limpiamiento, ¿no? Que el criminal desaparece todas las evidencias y bueno, ya hay otros mecanismos para poder identificar la sangre. Acá podemos ver, por ejemplo, en estas imágenes, las manchas por goteo. Estas manchas por goteo es diferente cuando es según papel liso, es un goteo con son bordes casi irregulares. No es lo mismo este goteo cuando cae una madera, hay más dispersión. Tampoco es lo mismo cuando cae un tejido y ahí hay una impregnación y en un lugar terroso. Entonces esta misma mancha de goteo cuando cae en diferentes recipientes es totalmente diferente. Ahora vamos a ver los tipos de manchas de sangre. Estas manchas dependen de, como se ha dicho, del soporte y por su forma se pueden distinguir según la clasificación de Simon en lo que es manchas por proyección, estas gotas, las salpicaduras que conocemos, las manchas por escurrimiento se producen, ¿no? Los charcos, la rebaba, el reguero, las manchas por contacto, aquellos que se dan en las impresiones que decimos, ¿no? Que se dejan en diferentes lugares, tanto por la mano, los pies, los zapatos, etc. Las manchas de escurrimiento tienen forma de regueros o charcos donde el cuerpo ha perdido mucha sangre. Eso es cuando ha sido impactado, ¿no? Ante por ejemplo, un degollamiento. Entonces ahí lo que emana un montón de sangre produce lo que son los charcos. Las manchas por impregnación, inhibición de vestidos, en toallas, en paños, en diferentes prendas que se impregnan las manchas, ¿no? Y las manchas por limpiamiento, como ya lo hemos dicho, ante el lavado de las evidencias, nosotros podemos encontrar estas sangres. Por su origen tenemos las manchas sanguíneas provenientes del torrente arterial, que no es lo mismo cuando provienen del torrente venoso. El torrente arterial es más fuerte, ¿no? Esta sangre arterial
es de color rojo claro, a diferencia de las venosas, que es de color rojo oscuro. Una vez lesionada una arteria, la sangre se proyecta con fuerza, originando huellas dinámicas, a diferencia de la sangre venosa, que casi no tiene potencia. En la sangre arterial se producen las hemorragias intensivas y en lo que es sangre venosa son hemorragias leves. Por su altura y ángulo de caída, las sangres, tenemos en torrentes, se forman lagos en pisos, en camas, etc. Las caídas o proyección, estas son lanzadas a distancia por impulso de la presión intravascular, movimientos o alturas. Cuando se producen estos, por ejemplo, lesiones en la yugular y uno expulsa el momento de querer toser, ahí se produce estas manchas de sangre en proyección. Las formas de chorros, estas son en una primera instancia se forman ovaladas y las gotas luego son alargadas y luego es como una forma de signo de admiración. Acá nosotros podemos ver luego las de las estrías, estas se originan en un intento de querer limpiar la sangre. Luego tenemos las deslizadas, se producen cuando el herido se apoya en una pared o se escurre, se apoyan en su huida de paredes, en algún soporte, ¿no? Las manchas por goteo son dinámicas o estáticas. Acá, por ejemplo, podemos ver estas caídas de sangre 90, 60 grados, a 45 es totalmente diferente, ¿no? A 90 grados, cuanto más alto se da en forma de gotas y así va siendo diferente la morfología. La forma y posición de las manchas. El diámetro de una mancha tiene valor en la estimación de la distancia de caída, cuando esta es inferior a 1.5 metros. Cuanto más burda y áspera es la superficie, como son las maderas, mayor es la probabilidad de que la gota se rompa, ya no es uniforme, ¿no? Cuando las gotas caen perpendiculares sobre una superficie lisa y horizontal a una distancia menos de 50 centímetros, su forma es circular, con bordes lisos. Si la altura es entre 100, los bordes son de forma festoneadas, y cuando es más de 100, 150 son aguzadas y producen proyecciones radiales. Si la gota cae vertical sobre un plano liso y oblicuo, esta se alarga. Su forma depende de la altura y el volumen de la gota. El color de la mancha de sangre. La mancha seca, pero relativamente fresca, es de color rojo intenso y de aspecto brillante. El brillo desaparece bajo la acción de la luz solar, calor y diferentes condiciones atmosféricas, convirtiéndose en un aspecto polvoriento, de lustradas, resquebrajadas y pálidas. Y sobre tejidos el brillo es a menudo menos visible. Muy bien, ahora lo que es el procesamiento de investigación pericial, cuando nosotros realizamos, ¿no?, la búsqueda de la sangre en la escena del crimen sobre víctimas o sobre posibles implicados, a través de la técnica de luminol, de MID u otras técnicas muy buenas. Cuando la escena ha sido limpiada para borrar la evidencia, se utiliza estas técnicas para poder, en un cuarto oscuro totalmente, preparamos estos líquidos y se esparce con spray. Si existe sangre, se producen las luminiscencias, como lo podemos apreciar en esta fotografía, la cual es fotografiada inmediatamente. Y ahí sabemos que efectivamente, pese al limpiado, ahí se ha producido un evento criminal, ¿no?, que es enfocado ya por el fiscal en su teoría de caso. Acá vemos lo que es la recogida y envío al laboratorio.
cuando se ubica la sangre hay todo un proceso que se sigue, ¿no? Y encontrar la mancha de sangre hay que fijarlo, hay que identificarlo, realizar embalajes, preservaciones, la debida conservación y la cadena de custodia, formularios 6-7, para poder enviar al laboratorio de biología para el procesamiento correspondiente. Y luego tenemos ya acá unos exámenes analíticos cuando es primero determinar la especie. Se realiza, pues ya lo hemos dicho en el primer trabajo, mediante técnicas inmunológicas para animales y humanos, primeramente para descartar si estamos ante la presencia de sangre humana, que es lo que nos interesa en este campo de la biología, en hematología reconstructora, ¿no? Porque estamos tratando de reconstruir qué pasó en esa escena de crimen para poder determinar quién es el autor de los hechos. Asimismo, ¿qué se puede determinar con el análisis de manchas de sangre? Entonces, como estábamos viendo ya casi en resumen, el lugar desde donde la sangre fue vertida, la dirección y la velocidad del impacto, nosotros vamos a poder determinar el tipo y números de impactos, la posición de la víctima durante el ataque, porque si es con un arma de fuego, si está sentado en su escritorio y se produjo ahí el impacto, por la forma de ubicación de la sangre, vamos a saber efectivamente, ¿no? Si es un charco, ahí se produjo primariamente la hemorragia, o si hay arrastres, vamos a ver que ha podido haber desplazamiento, que no murió en una primera parte, sino en un aspecto secundario. Asimismo, por eso hice movimientos durante y después del ataque, y también los intentos de alterar la escena, porque pues el autor, el homicida, va a querer ocultar todos los elementos, todas las evidencias, indicios, a fin de que no se descubra su responsabilidad. Ahora bien, nosotros hemos realizado un trabajo, un informe pericial hematológico reconstructor. En este caso se trata de un homicidio por homicidio emocional. La pareja se sorprendió en su departamento, entonces se produjo ahí una gresca. Ha sido herido letalmente una de las habitaciones, y aquí lo que nosotros hemos tratado la parte más importante que acá hemos podido, que queremos demostrar, es los tipos de goteos que se producen en esta escena, ¿no? Entonces ahí hemos determinado que hay manchas pardo rojizas de tipo contacto, porque el autor, el agresor, una vez perpetrado el hecho, sale, corre, huye y deja diferentes manchas en paredes, en barandas. Y luego tenemos lo que es las manchas pardo rojizas de tipo goteo de la víctima, ¿no? Que sale de la parte de yugular, ha sido el impacto, y luego tenemos manchas pardo rojizas de tipo impregnación, también se producen. Por otro lado, nosotros, conforme las indicaciones del profesor, hemos recreado unas caídas de sangre en forma perpendicular en una superficie lisa, para ver, ¿no? a distancias, a una distancia determinada y a un grado determinado de posición del soporte liso, cómo se pueden mostrar las formas de las manchas, ¿no? Que como podemos ver en las imágenes, este tipo de goteo es a una caída de 70 centímetros, lo vemos de esta forma. A una caída de 80 centímetros, las gotas de sangre ya se ven mucho más esparcidas, ¿no? Entonces es importante el diámetro, la caída, el tamaño. O sea, a 5 centímetros
esta es una gota así, a 15 centímetros, una gota de sangre es de casi un círculo completo a 30 centímetros, ya podemos estar viendo, ¿no? Estos bulbos muy pequeños, chamusqueados a los 50 centímetros, casi igual, a 1 metro ya hay una diferencia considerable. A los 2 metros ya se produce el goteo y el esparcimiento, ¿no? Acá tenemos en la figura papel inclinado a 20 grados, la forma de las gotas de sangre. Acá tenemos el tejido inclinado a 10 grados en prendas, como se produce la impregnación. Acá son las manchas de saturación o impregnación. Así son la sangre cuando se impregna en tejidos. Son bastante irregulares. Y como decíamos, ¿no? Estos desplazamientos que realizaba el autor en su huida del lugar, deja este tipo de manchas pardo-rojizas de tipo contacto, de arrastre. Este es un patrón de expiración cuando la víctima está que se ahoga con la sangre y ahí expulsa y así sale la sangre. Aquí ya tenemos los flujos de escurrimiento, otro tipo de manchas de sangre, ¿no? En la escena del crimen. Las huellas latentes con sangre. Eso es lo que hemos tomado de en unos pasaderos, como unas escaleras hemos encontrado. Y luego comparado con el victimario se determinó que esa era la mancha de sangre, la sangre que le correspondía, ¿no? Esta es una forma de cómo se toman las muestras de sangre en la escena. La recolección con un hisopo se levanta y luego se guarda en estos envases que deben ser adecuadamente para ello. Se debe utilizar previamente uno ha tenido que ponerse los guantes, con el debido cuidado recoger, introducir, empaquetar, embalar. Esta es una mancha tipo charco y coágulo. Por ejemplo, ha sido un impacto por proyectil de arma de fuego en el cráneo y muerte instantánea, y hay acá la forma de la sangre se evidencia pues en charcos, ¿no? Este es un ambiente terroso, entonces se producen gran cantidad de sangre, por lo cual se puede ver hasta coágulos. Muy bien, muchas gracias. Es todo lo que hemos podido realizar el trabajo en esta parte de lo que es hematología reconstructora, importante para poder descubrir qué es lo que sucedió en la escena del crimen. Entonces, como conclusión diremos que la hematología reconstructora constituye un procedimiento de estudio especial, muy minucioso, mediante el cual obtendremos información importante, relevante, que permitirá esclarecer los sucesos acaecidos en un evento criminal. Las manchas de sangre, pues sabemos que constituye una de las evidencias más fuertes en la escena del crimen violento, sospechoso, y cobra vital importancia no solo con fines identificativos del agresor, sino porque provee a menudo abundante información que puede ser útil a la hora de intentar reconstruir el hecho criminal, al permitir conocer cómo se produjo, la posición de la víctima, el agresor, los movimientos, las características del traumatismo, el arma empleada, y así como descartar posibles autores del crimen. Por eso es que se dice, ¿no?, que ocupa un primer lugar en el trabajo del perito biólogo en la escena del crimen, porque con ello nos va a permitir determinar fehacientemente, reconocer a la víctima y al victimario. Muchas gracias.